Muy buenos días con todos y bienvenidos al workshop de Telesalud y Telemedicina. Quiero darle la bienvenida y presentar a Hans Seguía. Él es máster en telemedicina por la Universidad Oberta de Cataluña y secretario científico de la Sociedad Española de Medicina General y Atención Primaria. Hans, buenos días, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, Puedes buenos días complementar por tu allá. ¿Me experiencia, todo escucha? bien, gracias. Cuéntanos un poco más de ti, de tu experiencia. Yo trabajo actualmente en Dinamarca. Estamos desarrollando algunos proyectos aquí sobre lo que viene a ser inteligencia artificial. Hemos desarrollado también un proyecto a nivel nacional de lo que viene a ser el uso de telemedicina en el entorno de la insuficiencia cardíaca y proyecto de rehabilitación en pacientes que tienen justamente insuficiencia cardíaca. Eso es lo que estamos trabajando actualmente en Dinamarca. En España estamos trabajando un poco otra línea más. Seguimos con lo que es lo que viene a ser la inteligencia artificial y el uso de herramientas para el profesional sanitario, pero también lo que viene a ser el uso de, por ejemplo, los que está bastante de moda ahora, ¿no? Los asistentes virtuales, tipo el Alexa y estos, para poder compartir información tanto con médicos y pacientes. Entonces, estamos un poco trabajando en grupos y aparentemente todo va hasta ahora muy bien. Qué bueno, Hans. Muchísimas gracias por la presentación y por la introducción. Paso a darte el pase para que puedas proyectarnos la presentación y comenzar con este workshop. Perfecto, perfecto. Eh, Déjame 5 segundos que estoy compartiendo mi pantalla. Yo creo que está ahí bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, buenos días con todos vosotros. Muchas gracias por estar tan temprano en Perú, aprovechando el día. Vamos a hablar un poco sobre lo que viene a ser telesalud y telemedicina. No se preocupen que esto va a ser bastante cómodo y bastante corto y rápido, además, porque lo que yo quiero es que se nos queden algunos puntos importantes. Bueno, entonces, comenzando, vamos a ver por aquí. Muy bien. Primero quería comenzar con un pequeño video. Vamos a ver si lo podemos correr por aquí. Está sin audio. Déjame ver cómo lo podemos poner con audio. En teoría debería aquí. Lo pongo de nuevo, es solamente un minuto. ¿Vas a ponerme eso? El pegamento es lo mejor para arreglar tu arteria a esta temperatura. Se ve bien. Ten, corta unos pedazos. Tengo que revisar tu pie. El flujo sanguíneo parece normal. Tu pierna va a sanar. Pensé que la perdería. Sí, como si fuera a dejar que algo te pase. Eres el único que puede arreglar los generadores. 1, 2. Ok, ¿estás bien? ¿Estás bien? Oye. Creo que necesito ayuda. ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces como podemos ver en este video, ha sucedido un problema médico, pero por lo que podemos ver también estamos en una zona bastante alejada de cualquier ciudad, de cualquier hospital, de cualquier centro médico. Estas dos personas están en una zona, pues, la Antártida, y están solas, con lo cual, si necesitaran, por ejemplo, ayuda, tendría que ser todo utilizando tecnología. Y esto es de lo que quería hablar con vosotros. Miren, vamos a comenzar hablando de eso y para eso necesito que me ayuden un poco ustedes. Necesito saber qué piensan ustedes que es la telemedicina, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto, hay un link ahí en la parte inferior. Me gustaría que por favor entraran en ese pequeño link que estamos viendo ahí y van a notar cuando entren que hay un montón de hojas pequeñas. Me gustaría si es que pueden escribir ahí alguna definición de lo que ustedes crean. Ojo, no estoy diciendo algo técnico,
algo de lo que ustedes sientan o conozcan o crean que es telemedicina. ¿Vale? Vamos a tomarnos un minuto en hacerlo. Yo también estoy entrando en este momento a esa página web. Bueno, entonces vamos a ir poniendo ahí lo que ustedes vayan pensando, o incluso conforme vaya transcurriendo el tiempo de lo que vayamos hablando, vamos a ir, vamos a ir leyendo luego lo que vamos poniendo. Bueno, ustedes tienen tiempo hasta que terminemos, vamos a seguir con esto. Y al final veremos qué notas hemos puesto, ¿vale? Bueno. Cuando hablamos de telemedicina, muchos pensamos de que pues, es algo totalmente novedoso, que esto se inició en el año 2020 o que se inició simplemente con el inicio de lo que viene a ser la pandemia del COVID. Pero sin embargo, vemos que esto va muchísimo más atrás. Incluso si hablamos antes del año 500 antes de Cristo, donde ya se mandaban, por ejemplo, unas cartas entre médicos comentando ciertos casos. Entonces, estamos hablando de algo muy, muy, muy antiguo. Lógicamente, el desarrollo en verdad de la telemedicina y telesalud, así como la conocemos, se dio a partir del desarrollo de la Internet, ¿no? Esto ha cambiado justamente, como les he mencionado, dentro de los últimos 10 años, justamente por la aparición de la Internet. Muchos conocemos que todo lo que significa o que está con el prefijo tele viene a ser a distancia. Entonces, por eso es una medicina, por así decirlo, a distancia. El primer documento que existe sobre lo que viene a ser telemedicina fue dado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nebraska en el año 1959 y hablaba un poco de la comunicación visual que había que tener para el cuidado de la salud en pacientes con problemas psiquiátricos. Pero como ya les digo, en realidad el inicio de la telemedicina fue mayormente con el desarrollo de la Internet. La telemedicina, y justamente por eso les pedí ayuda, tiene muchísimas definiciones y esto va cambiando de acuerdo a quién la va interpretando, quién le va dando el diagnóstico o, perdón, la definición. Por eso quería que ustedes me ayuden a escribir un poco en esos papelinos que hemos visto lo que vienen a ser su definición propia. Porque miren, estamos hablando de esto de hace de unos años, creo que esto es del año 2013, donde ya habían 104, no, perdón, 2007, donde ya habían 104 diferentes tipos de definiciones de telemedicina. Y miren que ya han pasado años, ¿eh? Así que existen muchas. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es la que solemos utilizar? Solemos utilizar la que viene a ser dada por la OMS. Como pueden ver aquí ustedes en esta diapositiva, es una definición bastante complicada, bastante larga. Y la vamos a reducir a esta forma, ¿no? Telemedicina viene a ser el suministro de atención sanitaria aplicando tecnologías de la información y comunicación, TICs, para realizar diagnósticos, tratamientos, prevenir enfermedades, accidentes, al mismo tiempo como formar médicos, pacientes, en investigación y en evaluación de pacientes, con el fin final, lógicamente, de mejorar la salud de todas las personas donde estén. Entonces, esta es más o menos la definición resumida de lo que viene a ser la definición que nos da la OMS sobre telemedicina. Esto yo creo que ya muchos lo hemos hablado, muchos los conocen sobre los dos tipos de telemedicina, ¿no? La que sea en tiempo real, que es sincrónica, donde interactúa el paciente con el médico o el médico con el médico, como por ejemplo la telepsiquiatría, o la que viene a darse en tiempo diferido, que es llamada también asincrónica, donde por ejemplo el médico revisa la información que le ha dado otro médico u otro paciente sin necesidad que estén ambos conectados, como por ejemplo en muchos casos de la radiología o teledermatología. Muchos hace unos días ha salido un artículo justamente donde hablaba de que la telemedicina tiene una
una buena aceptación por los pacientes. Este artículo que les estoy mostrando es de 2016. Todavía no lo he adaptado porque el artículo que les he comentado salió hace unos días. Donde se ve que el 98% de los pacientes estaban muy satisfechos con la teleconsulta, con la telemedicina. El 95% dijeron que lo volverían a utilizar y el 95% que lo recomendaban a un amigo. Lo que el nuevo artículo menciona prácticamente lo mismo, pero incluso habla de que tiene beneficios sobre la consulta física. Y eso ya lo hablaremos posteriormente. Esta conclusión fue la conclusión final del artículo que valoró la satisfacción de los pacientes y preferencias por las visitas en telemedicina, ¿no? Teleconsulta. Los pacientes reportaron una gran satisfacción con la experiencia de teleconsulta, que era percibida como una gran conveniencia y una alta calidad de cuidado, que fueron importantes para los pacientes, sugiriendo que este tipo de teleconsulta, telemedicina, podría facilitar el acceso al cuidado. ¿Quiénes participan en lo que viene a ser la telemedicina? No solamente muchos dicen, no, aquí es el médico y el paciente. Pues sí, es una de las formas, pero también es paciente con médico, o sea, va en ambas formas, ¿no? En ambas vías. También puede ser, por ejemplo, el paciente con otro profesional de salud, como por ejemplo puede ser enfermeras, puede ser un terapista físico. En el proyecto que les estoy contando sobre insuficiencia cardíaca, lo hacemos también con fisioterapeutas, por ejemplo. Puede ser también, como les digo, al revés, ¿no? Un profesional de sanidad que habla con un paciente sin necesidad de que sea el médico. Hoy hablamos de teleenfermería, telefisioterapia y cosas así, por ejemplo. Médico a médico, por ejemplo, cuando usamos la teledermatología, se toma una foto, se hace una descripción, yo médico se la mando a otro médico que es el dermatólogo que me responde a mí. Entonces, si bien es cierto, el paciente no ha interactuado, ha sido interacción de médico a médico, ¿no? Y finalmente puede ser también una interacción de médico a otro tipo de profesional sanitario, sin necesidad de que sea, por ejemplo, un profesional que atienda pacientes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un administrador o puede ser un epidemiólogo, por ejemplo. Hablaremos un poquitín de esto en un momento. ¿Y por qué tengo que saber yo o conocer la telemedicina si me va muy bien con mi consulta normal? Pues porque miren, las enfermedades crónicas están creciendo. Esta es la cantidad de población estimada de personas que padecen una enfermedad crónica. Y justamente ustedes van a ver aquí que pues muchos países de los que aparecen en la primera línea, como los que son Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España, Polonia, justamente son, al tener una mayor cantidad de enfermedades crónicas, de pacientes con enfermedades crónicas, los que más van a utilizar, como pueden ver aquí, una solución basada en telemedicina. Prácticamente los mismos países están utilizando y están invirtiendo más en este tipo de sistemas. Por lo cual, esto significa que en un futuro, quizás no muy lejano, tengamos que estar muy, muy inmersos en este tipo de sistemas. ¿Qué ventajas nos dan estos sistemas de telemedicina, de telesalud? Pues podemos optimizar nuestros recursos, tanto tiempo como económicos. Podemos mejorar nuestra demanda de pacientes, podemos darles el tiempo que ellos se merecen y además evitar que se acumulen pacientes o que la lista de espera aumente. Si, por ejemplo, el paciente es tratado adecuadamente, pues y lógicamente va a tener menor cantidad de ingresos hospitalarios porque lo vamos a manejar mejor. Muchas veces evitamos también la repetición de actos médicos. A veces suena tonto, pero por ejemplo, un control de hipertensión se puede manejar tranquilamente, sin problema, sin necesidad de que el paciente tenga que estar viniendo cada mes a controlarse la tensión, siempre y cuando el paciente tenga un equipo y sepa cómo hacerlo, ¿no? Los desplazamientos también. Muchos pacientes viven a 50, 60 kilómetros y no disponen de un coche. Entonces tienen que venir tienen que venir con un transporte pagado por ellos mismos, tipo bus, o tienen que venir por un familiar que los traiga. Y eso también es un gasto extra, ¿no? La ventaja también que tenemos es, como les dije, si yo hablo con el dermatólogo para hacer un tratamiento, pues establezco una mejor comunicación entre el dermatólogo y yo. Y además también con el paciente, ¿no? Porque así podemos mantener un contacto más constante sin necesidad de que el paciente tenga que venir todas las veces. Lógicamente, pues como todo, no todo siempre es beneficios, ¿no? Hay también varios problemas o inconvenientes.
De nada, cuando hablamos a veces de teleconsulta, pensamos muchas veces que pues me vale con una llamada telefónica. Sí, la teleconsulta es esa también, pero lógico que tenemos que tener cuidado con el tipo de información que compartimos. Muchas veces, si hago una llamada telefónica, no estoy seguro que la persona con la que estoy hablando es el paciente en sí, puede ser otra. Y si comparto información sensible, ¿no? Podemos correr ahí un riesgo de tener un problema legal. Si manejamos la telemedicina, tendremos mayor cantidad de pacientes, podemos tener mejor cuidado, pero todo eso significa también que tendremos mayor cantidad de información. Entonces, eso puede significar que acumulemos una cantidad de información tan grande que al final no le encontremos el uso, ¿no? Por eso es que aquí es el Big Data donde nos viene a salvar. Lo primero que les dije, la confidencialidad, hay que tener cuidado con quién hablamos, hay que tener cuidado en lo que decimos, siempre guardando la seguridad del caso. Tenemos que estar seguros que la persona con la que estamos hablando es con la que debemos hablar. También a veces la información que podemos dar de repente no es tan clara para el paciente como lo fuera si lo estamos dando de forma real. Lógicamente hay formas también, utilizando otras tecnologías, de poder explicar mejor la información que estamos dando, ¿no? Y otro gran problema que hemos tenido, por ejemplo, ha sido en las zonas rurales, donde los pacientes no pueden o no tienen muchas veces un buen acceso a Internet. Entonces, lógicamente, pues eso imposibilita, ¿no?, el uso de tecnología con ellos. Esto que están viendo ustedes aquí es mi equipo, es lo que uso normalmente yo cuando voy a hacer una visita domiciliaria. Aquí vemos tres cosas. Vemos un fonendoscopio, que es el llamado eco. Esa campana es un Littmann, pero ustedes pueden ver que en la parte superior, creo que sí hago aquí, quizás, perdón, a esta parte de aquí, viene a ser es una especie de sensor que usa inteligencia artificial. Lo que hace es potencia el sonido y más aún me puede diagnosticar algún sonido cardíaco o un sonido pulmonar, lógicamente dando una representación de lo que se escucha en el móvil, como pueden ver en la imagen. El otro equipo que pueden ver aquí arriba, en la parte derecha, es el llamado Cardia. Es un equipo que colocando los dos dedos y sobre el talón, sobre el tobillo de un pie, me puede generar un electrocardiograma muy simple de 6 tiras, suficiente para poder diagnosticar una fibrilación auricular, por ejemplo, un infarto cardíaco o algo similar. Y lo último que tenemos aquí es un pulso oxímetro, que no solamente es un pulso, sino como pueden ver en la parte superior, estas líneas azules, corresponden a un termómetro. Entonces yo puedo tomar la temperatura del paciente colocando esa parte sobre la frente del paciente y dándome una idea más o menos del tipo de temperatura que el paciente tiene. Entonces este es el equipo que yo mayormente suelo usar cuando voy a una visita domiciliaria porque me sirve y me da mucha información. Y justo de esto va lo que es la telesalud. Informa equipos que permitan que podamos utilizar o manejarnos mejor en lo que es el diagnóstico y el tratamiento de un paciente, tanto en modo presencial como a distancia. Y así como estos equipos que les he enseñado, pues hay muchísimos. Como pueden ver, el primero, un ultrasonido que se conecta al iPad o al teléfono, máquinas que miden la tensión también, que se van conectando al equipo del teléfono, incluso vía Bluetooth, que es lo que usamos, por ejemplo, en el proyecto de insuficiencia cardíaca. Espirómetros para ver la cantidad de aire, de oxígeno, de aire que el paciente puede inspirar, ultrasonidos, equipos dermatológicos, endoscopios y así más. Entonces, ahora miren, les quería enseñar quería hacer un pequeño trabajo con ustedes. Esto que están viendo ustedes aquí es una historia real, es algo de verdad. Esto es la parte norte de España, es la comunidad que se llama Asturias. El hospital público que pueden ver en la parte inferior del mapa se llama Hospital Carmen Isabel Ochoa. Está en una zona bastante rural de esta comunidad asturiana. Y cuando un paciente creemos que, por ejemplo, ha tenido un ictus, se le toma una tomografía y lo que se hace es, si se detecta que hay un problema, pues el paciente se tiene que derivar al Hospital Central, que es el Hospital Central Universitario de Asturias, el UCA, que como ustedes pueden ver, a pesar de que solo son 95 kilómetros, por la sinuosidad de la carretera, pues, y por lo que están entre montañas, se demora más o menos 1 hora y 20 en llegar hasta allá. Sabemos que si tenemos un ictus, el tiempo es cerebro. Entonces, tenemos que tratar de actuar lo antes posible. Entonces, yo les pregunto, con eso que estamos viendo ahí,
Esta es la foto del hospital. Como pueden ver, está rodeado de montañas, de campos verdes. Es una zona muy bonita, pero pues el problema está justamente en lo que yo les digo, que queda muy lejos, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo, que podríamos usar o hacer para poder mejorar lo que viene a ser la evolución del paciente, evitando que el paciente pues sufra esa pérdida de tiempo equivalente a 1 hora y 14, 1 hora y 20 que les dije? ¿Creen ustedes que se podría hacer algo? Lógicamente, en este hospital es un hospital comarcal. ¿Qué significa eso? Que hay las especialidades básicas, medicina interna, ginecología, traumatología. Es decir, no hay un neurólogo. Eso es lo primero, porque lógicamente de repente algunos de ustedes me dirán, pues fácil, en vez de usar un sistema de cualquier cosa, pues contrato un neurólogo. No se puede porque los hospitales están clasificados por diferentes áreas, ¿no? Entonces, a este no le correspondería tener un neurólogo. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes poder utilizar con este paciente? Pueden ir escribiendo dentro del chat o dentro de las tarjetitas también que estábamos viendo, ¿vale? Porque lo que yo quiero que ahora veamos es, como este hospital queda en una zona muy rural, se nos pueden ocurrir muchas cosas. Lo primero que se nos va a ocurrir es, lógicamente, un sistema de telemedicina, el llamado, por ejemplo, Teleictus. Vamos a poner Teleictus. Entonces, perfecto, es un sistema que nos podría ayudar muchísimo para poder hacer que los pacientes no tengan que viajar esa hora y 20. Pero, ¿se puede implementar? ¿Es implementable en esta zona? Y justo por eso vamos a hablar un poquitín, para ya acá terminar, lo que vienen a ser las barreras de implementación de un proceso en telemedicina. Entonces, para esto quería preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen que fueron las principales barreras a la implementación de telemedicina? ¿Tienen alguna idea ustedes? ¿Creen que puede haber algún problema con alguna barrera en especial? ¿Cuáles creen que son las principales barreras que pueden darse para que un paciente, para que un hospital tenga un acceso a telemedicina? ¿Creen que solamente es el dinero, por ejemplo? ¿Creen que solamente el uso de Internet es lo único, es lo necesario? ¿Se les ocurre alguna cosa? ¿Tienen alguna idea ustedes de lo que podría hacer? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿O cuáles pueden ser las barreras que se pueden dar? Eso me parece muy importante. A ver si se les ocurre alguna. Vamos a ir escribiendo nosotros también alguna por aquí. Vamos a ver si puedo crear alguna cosa aquí para poder verlas en vivo rápidamente. Si han escrito alguna cosa, pueden, como les digo, escribirla dentro de las alternativas que les he puesto ahí dentro de las hojitas, que eso me va a ser bastante útil. Quería hacer una presentación dentro de Slido, pero no sé por qué. Tengo un pequeño problema de que no me deja, no sale el número que habíamos puesto. Entonces, déjenme ver 5 segundos y terminamos para ver si que de repente puedo abrirlo por otro lado. No. Bueno, vamos a seguir
porque ya nos queda poco tiempo y eso lo vamos a ver. Escriban, por favor, en esas pequeñas cartillas lo que piensan ustedes que fueron las principales barreras, ¿vale? Pero yo les voy a mostrar algunas de las principales que ya existen, de las que ya se conocen. Por ejemplo, las barreras culturales son muy importantes, con las que hemos crecido. Mucha gente piensa, por ejemplo, que la tecnología no nos va a ayudar. Existen también unas barreras regulatorias, es decir, la política no nos permite muchas veces implementar, o la administración no nos permite implementar nuevas tecnologías, por ejemplo. Las condiciones de seguridad social, por ejemplo, en un sistema americano, por ejemplo, donde todos tienen que estar dentro de seguros, es una muy buena idea, pero cuando trabajamos en un sistema tipo, por ejemplo, español, donde la asociación es gratuita, hay mucho gasto de dinero, entonces suele ser bastante problemático, por ejemplo, acceder a este tipo de sistemas. Problemas técnicos, industriales, por ejemplo, falta de sistema a Internet. Por ejemplo, en ese hospital el problema era que la conexión a Internet era por fibra no óptica, era por fibra de cable de cobre, era muy mala. Condiciones de conocimiento, de nada nos vale tener todo el mejor sistema si simplemente no se conoce cómo utilizarlo. Lo que ya hemos hablado de condiciones financieras, no hay dinero para implementarlo. Y lo último es un poco más al mercado americano, ¿no? Lo que les dije de las condiciones del mercado, es para las aseguradoras. Si un poquito nos ponemos en orden, pues vamos a ver que pues, los fondos inadecuados son las principales causas de problemas, pero me gustaría que vean también la última que está en esta diapositiva, el 26%, que se habla de una resistencia cultural. Muchas veces la misma gente, los mismos médicos, los mismos personal sanitario no quiere utilizarla porque justamente está acostumbrada a un tipo de sistema y no quiere salir de su círculo de confort. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer usar telemedicina? Porque miren, desde el año 2015 al 2021, miren cómo ha crecido el tamaño global de lo que es el uso de telemedicina. Ha pasado de 16 billones de euros a 37 billones de euros, lo que significa que este mercado ha crecido potencialmente. Y eso nos tiene que dar una idea a nosotros, no solamente de su gran uso, sino también una idea de un potencial negocio a utilizar. Entonces, esto era más o menos lo que yo les quería mostrar. Estoy aquí atento a lo que me vayan a escribir, a sus preguntas. Revisaremos lo que ustedes van poniendo dentro de los papeles que hicimos al inicio y luego lo pondré todo dentro de Twitter para que podamos compartir, conversar un poco más por ahí. Muchas gracias. ¿Qué tal, Hans? Los participantes están llenando la actividad y también nos han dejado algunos comentarios valiosos acá en el chat. Sí, estoy justo buscando. Aquí está, ya lo encontré el chat. Vamos a revisar algunas respuestas. Servicio de salud prestado utilizando las teleconsultas de manera síncrona o asíncrona. Es variable porque hay muchos tipos, es dependiente del tipo de sistema que podamos usar. Por ejemplo, si hablamos de teledermatología, la podemos usar síncrona con el paciente en vivo y el dermatólogo en vivo o asíncrona. A veces el dermatólogo continúa con su trabajo y nosotros le vamos mandando las fotografías o videos, además de una nota, ¿no? Eso puede ser usado de acuerdo a la necesidad en sí que tengamos nosotros, tanto como médicos como el paciente, ¿no? Lo que viene a ser los problemas de barreras, pues sí, el acceso a Internet es lo que le comunicaba, lo que les decía. Pero ojo, siempre que hablamos de telemedicina, como yo les dije en un inicio, pensamos que sí, el inicio brutal, por así decirlo, de la telemedicina fue con el uso de Internet. Pero no piensen solamente que viene a ser el uso de Internet lo que es necesario 100% para lo que es telemedicina. Si bien es cierto, como les dije, en la historia de la medicina, antes de 500 años antes de Cristo, ya se mandaban cartas donde se comentaban casos clínicos. Si bien es cierto, no es lo que conocemos con telemedicina, pues puede ser utilizable también. Por ejemplo, un paciente, imaginemos que estamos en una zona donde absolutamente no hay telemedicina, no hay internet. ¿Cómo podría yo mandar una imagen al médico o mandar un video a un dermatólogo para que pueda ver una lesión? Lo que se puede hacer, por ejemplo, es tomar una foto, imprimirla o grabarla dentro de un CD y mandarla vía correo. Es
Lógicamente, va a demorar más tiempo, pero se va a poder también evaluar una lesión a distancia. Entonces, hay formas de poder utilizar este sistema sin necesidad de tener un acceso a Internet. Pero lógicamente, lo más importante y la forma más adecuada es con el uso de un buen sistema de Internet, ¿no? Lo que viene a ser justamente, como dice aquí, la conectividad. Y Juliana habla del presupuesto para actualizar las máquinas. Sí, y ojo que no solamente son las máquinas, porque por ejemplo, te cuento un caso que hubo. Se hizo un sistema de telemedicina, teledermatología, donde se compró los mejores equipos tecnológicos, o sea, el hardware, se compró el mejor software disponible en la época, cámaras muy potentes, había una muy buena señal de internet. ¿Y cuál fue el problema? Que no se había hablado con los profesionales sanitarios. ¿A qué me refiero? Yo como dermatólogo, por ejemplo, ¿cuándo voy a ver esa lesión? No, lo vas a ver cuando termines tu trabajo, pero eso significa que son horas extras. Y si yo termino mi trabajo a tal hora y veo horas extras, tienes que pagarme. No, no tenemos fondos. Pues entonces yo no voy a ver si es que no voy a trabajar gratis, por así decirlo. Entonces, sí, es cierto, hay que tener siempre en cuenta todo lo que viene a ser que el equipo que tenemos pueda servir para ello. Pero también tenemos que contar con el personal y con lo que habíamos hablado un poco, una barrera cultural, ¿no? Que se quiera utilizar. Eso es también bastante importante y muchas veces, a veces lo dejamos de lado. Wheeler precisamente habla un poco de eso, el déficit de personal médico especializado, porque de nada nos vale que tengamos todo muy bien, pues si no tenemos personal para que nos lo haga, para que trabaje con este sistema, ¿no? Continuamos aquí. Helica nos habla así justamente de la aceptación, lo que habíamos hablado de la parte cultural, de las barreras culturales, tanto de los usuarios como del personal de salud. Mira, aquí esto es algo muy importante. Carmen habla de la capacidad del uso de tecnología, por ejemplo, los adultos mayores. Hace 4 años, 5 años, hicimos un estudio muy divertido, le digo, porque es que fue para medir cuán fácil se podía perder una persona en un área que no conocía, ¿no? Entonces, el estudio nos reveló que la mayor cantidad de personas que se perdían solían ser adultos mayores y mujeres. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué se dará esto, no? Y buscamos información si es que había alguien hecho algo parecido y nos decía mayormente que, pues lógicamente, los adultos mayores lo hacían porque tenían un menor acceso a lo que venía a ser uso de máquinas con conexión a internet. En el caso de las mujeres nos decía porque muchas veces solían ceder esa noción del uso de tecnología a las parejas o a los varones. Ojo que estoy hablando de hace unos, no estoy seguro, creo que fueron como 4 o 5 años. Sin embargo, en un estudio del año pasado, a los que lo quieran conocer me dicen, yo lo tengo en casa, se los puedo mandar, dice que esto está cambiando. ¿Por qué? Porque justamente los adultos mayores están empezando a utilizar mayor cantidad de equipos y se están acostumbrando más al uso de Internet y de equipos tecnológicos. Lo mismo con las mujeres porque precisan justamente sentirse no sometidas o no dependientes de alguien, ¿no? Entonces, esto se está cambiando. Lógicamente que para poder tener un buen acceso a esto, tenemos que hacer que los programas, el software, incluso el hardware, sea muy intuitivo y dirigido a este tipo de personas. Me refiero, a un adulto mayor le va a ser mejor trabajar con un iPad o con una tablet grande que con un teléfono móvil micro, por ejemplo, ¿no? Porque no va a ver bien, porque... Entonces, tenemos que tomar en consideración que si bien es cierto, la gran mayoría de adultos mayores no suelen usarlo, eso está cambiando, justamente porque estamos evolucionando en el tiempo y cada vez lo van usando más y más. A mí me sorprendió, por ejemplo, hace 3 semanas, vino un señor de 80 años diciéndome que su Apple Watch le había dicho que tenía una arritmia. Entonces, les digo, esto va a ir cambiando, lógicamente, ¿no? Juliana habla de la adaptación de personas, justamente eso viene a ser lo que son los factores socioculturales de las personas. Muchos nos acostumbramos a una cosa y ya no queremos salir de nuestro círculo de confort. Y otra cosa importante, justo como lo que dice Juliana, adaptación de las personas a esta forma de atención. Lo que pasa es que muchas personas están acostumbradas a que las vean, las toquen, las ausculten, las oigan. Entonces dicen, no, si es una telemedicina, no voy a tener ese contacto.
pues justo ahí viene lo que se llama telesalud también, brindándonos estas herramientas que les he enseñado para que yo pueda auscultar a una persona sin necesidad de tenerla frente a frente, por ejemplo. Pero lo más importante es que como profesionales sanitarios podamos decidir en qué caso hacemos la teleconsulta, la telesalud, la medicina y cuándo se hace una consulta presencial. Los pacientes no deben pensar que siempre va a ser telemedicina. Eso es muy importante dárselos a conocer. El presupuesto, lógicamente, la demanda de atención, dice Andy, justamente la idea es esa, ¿no? Disminuir, que no haya tantas listas de espera. Gladys nos habla de equipos e insumos disponibles. Claro, lógicamente sin eso no se puede hacer nada. Ronda nos habla que en el contexto actual se hizo imprescindible encontrar una forma para llegar a zonas alejadas. Hay un estudio muy interesante en China, donde, por ejemplo, la telemedicina ha pegado un boom, pero tan brutal, que se han abierto unas 7, 8, 10 nuevas compañías solamente que brindan sistemas de atención al usuario usando telemedicina. O sea, son telecompañías, o sea, son telecentros de salud. No hay un personal que te pueda auscultar presencialmente. Entonces, esto ha sido un boom, como dicen, ¿no? Especialmente por la parte de COVID. La industria eléctrica, base de datos, equipamiento, internet de ancha a ancha, nos dice Marjorie. Sí, porque recuerden que, como les dije, a mayor cantidad de datos, a mayor información, pues vamos a tener mayor justamente a veces problemas con esto. Y ahí surge pues el Big Data que nos ha hecho una mano justo con el Machine Learning para poder utilizar estos datos, ¿no? Que nos van llegando. Melissa nos dice el desconocimiento del uso de las TIC, y justo por eso hacemos estas charlas, para que, aunque parezcan muy cortas y sencillas, pues es para eso, para capacitarnos un poquito más, conocer un poquito más del tema y poder comunicar esto a los demás, ¿no? A los pacientes, a los compañeros, familia, etc. Vamos a ver qué más dice. Sí. Y bueno, eso es. Si alguien tiene alguna pregunta más, o como yo les digo, voy a escribir aquí justamente en el chat. Si alguien quiere escribirme vía Twitter, ese es mi Twitter. Si alguien quiere escribirme o alguna pregunta, alguna duda, o se les olvidó, o se les pasó, o quieren saber más de algún tema, pues yo los invito a que me escriban ahí y podemos interactuar entre todos y seguir conversando, seguir hablando y aprendiendo juntos. Muchísimas gracias, Hans, por la participación y el conocimiento de este tema tan interesante. Les queremos indicar también a los participantes que hemos colocado en el chat el enlace a la encuesta de este workshop. Recuerden que los datos que coloquen en esta encuesta también serán los que van a salir en sus constancias de participación. Entonces, los invitamos a llenar la encuesta y a dejar sus consultas y preguntas para Hans, si es que hubiera. Pueden levantar la mano, pueden activar su micrófono o escribir a través del chat. Bien. Entonces, quiero dar también pase a la señorita Andrea. Ella es asesora, especialista en el curso de telesalud y telemedicina, y ella nos va a comentar. Tenemos una consulta de Bisbal para Hans. ¿Qué componentes se necesita para implementar la telesalud o telemedicina? Sí, justamente le estaba respondiendo a Bisbal vía chat, pensé que íbamos a conversar con alguien más, y la respuesta es, depende del tipo de proyecto que vayamos a utilizar. Me refiero, no es lo mismo, en el mapa se acuerdan que vimos unos 100 kilómetros de distancia, usar un sistema de telemedicina con una banda muy limitada, a que yo, por ejemplo, use ahora donde estoy un sistema de telemedicina, un hospital que me queda exactamente en la misma distancia, pero con un sistema 5G y además con un móvil que me toma una capacidad de fotografía de 11 megapíxeles. Va un poco más de acuerdo al tipo de proyecto que queramos desarrollar. Y para eso justamente es que tenemos que ver lo que necesitamos. Es variable. Hubo un estudio, por ejemplo, en Barcelona, donde se hizo un proyecto espectacular sobre teleictus, lo que acabamos de ver, por ejemplo, para evitar accidentes cerebrovasculares. Fue espectacular, muy bueno todo, pero hubo una cosa que no se tomó en cuenta,
que la cantidad de personas adultas mayores en esa ciudad era solamente del 2%. ¿Qué significa? Que la gran mayoría no iba a tener un ictus. Entonces, eso por eso les digo que el sistema de telemedicina no debe ser implantado, o telesalud, no debe ser implantado si es que no tenemos primero un problema a desarrollar, a solventar, perdón. Tenemos el problema, lo encontramos. ¿Es la telemedicina una solución? Sí, perfecto. Entonces desarrollamos un proyecto adecuado y con esto podemos ver qué es lo que necesitamos. Y lo que necesitemos va a ser totalmente diferente a pesar de que estemos en la misma área. Es un poquito por ahí por donde va la respuesta. Muchas gracias. También Elika Bustios nos comenta, ¿de qué manera se puede evaluar la eficacia de la telemedicina en un establecimiento de salud? Y va justamente con lo anterior, porque cuando hacemos el proyecto de telemedicina, no solamente es decir, vale, necesito este proyecto, sino también es hacer, por ejemplo, una parte de lo que viene a ser seguimiento, evaluación y monitorización del proyecto. Entonces, como les digo, si hablamos, por ejemplo, en el mismo caso que habíamos hablado todo el rato sobre teledermatología, podría ser, por ejemplo, el número de respuestas que hemos recibido durante un mes o durante un año. Pero por esto va a ser totalmente diferente a cuando hagamos un proyecto de ictus, porque de repente los ictus no lo vamos a tener todo el día, siendo un centro de salud que no tenemos población adulta mayor. Entonces, todo lo que viene a ser eficacia, todo lo que viene a ser desarrollo, seguimiento, vamos a tener que nosotros especificarlo según desarrollemos el proyecto. ¿Sí? Eso nos va a ayudar más o menos a tener idea de qué es lo que queremos medir y, lógicamente, cuál es nuestro objetivo, porque es también variable de acuerdo al sistema y al proyecto que vayamos a utilizar. Sí, perfecto. Gisela Ártica nos comenta, entonces, ¿usted recomienda hacer telemedicina con tema en específico que tenga más demanda en la población? Sí, o sea, me refiero, primero hay que ver la población de que estamos. Esta población, por ejemplo, como yo les digo, el caso de España, de Cataluña, ¿no? Es una población joven, con lo cual, por ejemplo, un caso de un proyecto de teleictus no me va a servir porque es una cantidad muy pequeña de gente adulta mayor. Pero como es una zona que está en el Mediterráneo, que tiene mucho sol, de repente un telemelanoma me podría ser mucho más útil. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vayamos pensando o encontrando como problema dentro de una determinada población, y ojo que cuando digo población no me refiero ni siquiera a una ciudad, podemos estar hablando de un distrito, pues de la telemedicina o de la salud puede brindarle una estrategia adecuada, siempre y cuando tengamos definido el proyecto, como les digo, cuál es el objetivo del proyecto y cuáles van a ser nuestros valores variables y cuál es nuestro objetivo final. Hay una pregunta de Wilder también, creo que acabo de verla, de cómo podemos Sí, fortalecer en la atención primaria en la medicina, ¿no? Sí, justamente lo que pones ahí, Wilder, estoy totalmente de acuerdo. Carecemos de tecnología y equipamiento para hacerlo por nuestros propios medios. Y sí, hay algunas estrategias que podemos usar, lamentablemente van a tener que ser financiadas muchas veces por nosotros mismos. Pero hay también alternativas que podemos utilizar, como por ejemplo, las redes sociales son una forma de poder contactar con pacientes muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, Wilder, lo que se podríamos hacer es algo que también trabajamos aquí con lo que viene a ser diabetes, es establecer una red social, o sea, por ejemplo, usar Facebook, ¿no? Donde vamos a ir brindando información al paciente sobre los alimentos que deben consumir, los alimentos que deben evitar, cuándo tienen que ir al médico, y todo esto con comentarios, con sugerencias, con notas, y vas a ver que la gente pues empieza a involucrarse y empieza a participar. Muchas veces el paciente reacciona mejor a lo que otro paciente le dice. Entonces, en este sentido, las redes sociales suelen jugar un papel muy importante. Hay también lo que se llaman blogs con B de burro, ¿no? Y también los blogs con V, que son videos que también podemos poner en redes sociales que también pueden motivar a los pacientes a utilizar estos sistemas. Nosotros lo que estamos trabajando ahora es un sistema propio que viene a ser un pequeño chip con una cámara incrustada que me permite, por ejemplo, monitorizar al paciente de un asilo y al mismo tiempo me permite comunicarme con la enfermera para que me pueda brindar, por ejemplo, datos, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos ir pensando, pero lamentablemente depende de nosotros. Tenemos que invertir nosotros mismos y tenemos también que, por ejemplo, ser un poco ingeniosos en ese sentido. Te invito a que si se te ocurre alguna cosa, Wilder, me lo puedes escribir al Twitter y seguimos charlando por ahí.
Muchas gracias, Hans, por las aclaraciones a las dudas de nuestros participantes el día de hoy.